Dictadura de guerra, masacre, horror y torturas. En los recónditos pliegues de la historia, se yergue un capítulo oscuro que relata los horrores de la guerra en Vietnam. Las junglas densas y los arrozales serenos se transformaron en escenarios de caos y desesperación, donde soldados lucharon con valentía mientras las secuelas de la colonización y las tensiones ideológicas se entrelazaban en un conflicto devastador. Las aldeas que alguna vez resonaron con risas retumbaban con el estruendo de las armas y los lamentos de los afectados. En medio de la oscuridad, emergieron héroes anónimos y relatos de humanidad en situaciones inhumanas, mientras la guerra arrojaba una implacable luz sobre la fragilidad de la vida y la complejidad de la moral. Bienvenidos a El Diario Antiguo. El origen de este conflicto se remonta a una historia de opresión colonial y luchas por la independencia. Durante gran parte del siglo XIX, Vietnam fue una colonia francesa, sufriendo la explotación de sus recursos y la supresión de su cultura y tradiciones. A medida que crecía el fervor nacionalista, surgieron movimientos de resistencia, como el liderado por Ho Chi Minh, quien buscaba liberar a su país de la dominación extranjera. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó con acento agudo Vietnam, debilitando el control francés. Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam en 1945, pero los franceses intentaron retomar el control después de la guerra. Esto dio inicio a la Primera Guerra de Indochina, 1946 a 1954, en la que los vietnamitas lucharon valientemente por su libertad. La derrota de los franceses en la batalla de Dien Bien Phu marcó un punto de inflexión, llevando a la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1954. Estos acuerdos dividieron temporalmente Vietnam en dos zonas a lo largo del paralelo 17. El norte comunista y el sur pro-occidental. Sin embargo, la división resultó efímera, ya que tanto el norte, liderado por Ho Chi Minh y el Viet Cong, como el sur, con el apoyo de Estados Unidos, aspiraban a la unificación bajo sus respectivas ideologías. A medida que el conflicto se intensificaba, Estados Unidos se involucró más profundamente, temiendo la propagación del comunismo en el sudeste asiático. La Guerra de Vietnam, que duró aproximadamente 20 años, se convirtió en un conflicto brutal y desgarrador. Los enfrentamientos armados, las tácticas de guerrilla y la participación de potencias extranjeras provocaron una devastación sin precedentes en el país. El conflicto no solo dejó una huella en Vietnam, sino que también dividió a la sociedad estadounidense y generó protestas masivas en todo el mundo. El 16 de marzo de 1968, la masacre de My Lai quedó grabada en la historia como uno de los episodios más oscuros y trágicos de la Guerra de Vietnam, dejando una profunda cicatriz en la conciencia del ejército de Estados Unidos y del mundo entero. En un acto de violencia incomprensible, más de 500 personas inocentes, la mayoría campesinos no armados, sufrieron una muerte brutal a manos de un batallón estadounidense. Los horrores de aquel día revelaron el lado más sombrío de la guerra y la deshumanización que puede aflorar en un conflicto sangriento. Los soldados involucrados, según testimonios dados en juicios posteriores, habían recibido órdenes ambiguas de erradicar a cualquiera que se encontrara en la zona. Esta ambigüedad permitió que una orgía de violencia y crueldad se desatara sobre la aldea de My Lai. Hombres, mujeres y niños fueron arrastrados hacia una vorágine de terror, donde las atrocidades alcanzaron niveles inimaginables. Hubo informes que revelaron que algunas mujeres fueron víctimas de violaciones en grupo antes de ser asesinadas, y que incluso los animales de la aldea fueron masacrados. Lo que ocurrió en My Lai habría permanecido en la oscuridad si no fuera por el heroísmo inesperado de un veterano de la misma guerra, Ron Ridenhour. Impactado por los rumores que había escuchado sobre la masacre,
Ridenhour se embarcó en una misión para descubrir la verdad detrás de los horrores. A través de una tenaz investigación y valientes esfuerzos, recopiló pruebas y testimonios de aquellos que estuvieron presentes en My Lai. Finalmente, su incansable trabajo llevó a que se destapara el velo de encubrimiento que miembros de distintos niveles del ejército habían intentado imponer sobre el suceso. La revelación de la masacre de My Lai conmocionó al mundo y provocó un profundo examen de conciencia en la sociedad estadounidense. El amanecer del 16 de marzo de 1968 marcó el inicio de un episodio oscuro que mancharía la historia del ejército de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Ese día, el coronel Medina lideró a unos 100 soldados de la compañía Charlie en una operación en Son My, con la supuesta intención de enfrentar al batallón 48 del Vietcong. Sin embargo, lo que se desencadenó fue una brutalidad inimaginable. Los acontecimientos tomaron un giro siniestro cuando un helicóptero de combate abrió fuego contra un grupo armado cerca de My Lai, resultando en la muerte de 4 personas. Pero lo peor estaba por venir. La masacre comenzó de manera sorpresiva y despiadada. Testigos, como Harry Stanley, artillero de la compañía Charlie, relataron escenas horripilantes en investigaciones posteriores. Soldados del primer pelotón golpearon a aldeanos vietnamitas con bayonetas, arrojaron granadas a pozos donde había civiles y abrieron fuego contra personas que estaban rezando alrededor de un templo. En Som Lan, entre 70 y 80 aldeanos fueron agrupados en una zanja por los soldados. Sin piedad, fueron asesinados a disparos. Paul Midlo, soldado de primera clase, confesó que disparó contra ancianos y mujeres, creyendo erróneamente que todos estaban armados con granadas y planeaban atacar. La barbarie continuó propagándose, mientras el segundo y el tercer pelotón se sumaron a la matanza. En Colui, alrededor de 60 a 155 personas perdieron la vida a manos de las compañías Charlie y Bravo. Pero la atrocidad no se detuvo ahí. La horrorosa realidad es que al menos 20 niñas sufrieron violaciones durante la masacre, perpetradas por grupos de soldados. Durante la Guerra de Vietnam, tanto el bando estadounidense como el vietnamita establecieron campamentos de prisioneros donde se informaron abusos, torturas y condiciones inhumanas. Por parte de Estados Unidos, uno de los campos de prisioneros más infames fue la prisión de Long Binh Jail, donde se detuvo a sospechosos de ser miembros del Vietcong o simpatizantes del régimen comunista. Los informes de abusos físicos, torturas psicológicas y condiciones insalubres en Long Binh Jail ilustraron la preocupante falta de respeto por las normas internacionales de trato a prisioneros de guerra. Además, el famoso campo de prisioneros conocido como Tigre, nombre en código Camp Hope, fue otro sitio donde se reportaron abusos. Ubicado en la base aérea de Bien Hoa, este campo albergó a prisioneros considerados peligrosos o de alto valor estratégico para el Vietcong. Los detenidos aquí enfrentaron torturas, malnutrición y castigos brutales. Por el lado vietnamita, los prisioneros de guerra estadounidenses enfrentaron condiciones extremadamente duras en lugares como el infame Hanoi Hilton, oficialmente conocido como el Hoa Lo Prison. Aquí, los prisioneros de guerra estadounidenses sufrieron torturas físicas y psicológicas, así como condiciones de vida extremadamente precarias. Estos abusos se sumaron a la tensión y el sufrimiento ya experimentados por los prisioneros de guerra. Por otro lado, durante la Guerra de Vietnam, las fuerzas estadounidenses emplearon herbicidas como el agente naranja y el agente azul como parte de la estrategia de defoliación para eliminar la densa vegetación que proporcionaba cobertura al enemigo. Sin embargo, esta táctica tuvo efectos devastadores tanto en el medio ambiente como en la salud de la población civil. El agente naranja contenía dioxina, una sustancia química altamente tóxica, y fue rociado sobre vastas áreas, destruyendo rápidamente la vegetación y exponiendo al suelo.
Sin embargo, esta defoliación tuvo un costo inmenso para el medio ambiente, contaminando ríos, suelos y ecosistemas enteros. Los impactos a largo plazo en la biodiversidad y la salud del suelo han persistido durante décadas. Aún más trágicas fueron las consecuencias para la población civil vietnamita. La exposición a la dioxina en el agente naranja tuvo efectos devastadores en la salud humana. Generó una amplia gama de enfermedades, deformidades congénitas, cánceres y problemas neurológicos en aquellos que estuvieron expuestos, incluso años después de la exposición. Muchos niños nacieron con malformaciones graves, lo que llevó a una generación marcada por la tragedia y la lucha constante contra las enfermedades y discapacidades. El agente azul, que contenía otros herbicidas, también causó daños similares al entorno y a la salud. En su conjunto, estos productos químicos tóxicos dejaron un legado de sufrimiento y daño ambiental que ha perdurado a lo largo del tiempo. Las secuelas de la exposición al agente naranja y otros herbicidas todavía se sienten en Vietnam en la actualidad, afectando a personas que no vivieron durante la guerra, pero cuyas familias fueron expuestas en aquel entonces. Durante la Guerra de Vietnam, numerosos sitios culturales y religiosos sufrieron daños devastadores o fueron completamente destruidos, causando pérdidas irreparables en el patrimonio del país. Estos actos de destrucción no solo tuvieron un impacto tangible en los edificios y monumentos, sino que también afectaron la identidad y la memoria cultural de la nación. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el templo de Cao Dai en Tay Ninh, un importante lugar de culto para la religión sincrética del caodaísmo. Durante los bombardeos y los enfrentamientos, este lugar sagrado fue gravemente dañado, lo que tuvo un efecto devastador en la comunidad caodaísta y en la preservación de sus creencias espirituales. El conjunto de templos y monumentos de Mai Son, un sitio arqueológico de la antigua civilización Cham, también sufrió daños considerables debido a la guerra. Mai Son, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue un centro religioso y cultural que albergaba hermosos templos y estructuras construidos entre los siglos IV y XIII. Sin embargo, muchos de estos templos fueron bombardeados y destruidos durante los combates, causando la pérdida de un legado histórico inestimable. El conflicto también impactó en la ciudad imperial de Hue, un lugar icónico que albergaba una rica historia y arquitectura vietnamita. Durante la batalla de Hue en 1968, la ciudad sufrió graves daños debido a los combates, y muchas estructuras históricas y culturales fueron destruidas. A pesar de los esfuerzos de restauración posteriores, algunas pérdidas son irreparables. Asimismo, miles de civiles fueron desplazados de sus hogares debido a los combates y la destrucción, lo que causó sufrimiento y dificultades extremas. La vida de numerosos civiles se vio profundamente afectada por los combates y la destrucción que asolaban el país. Las operaciones militares, los bombardeos y las tácticas de guerrilla obligaron a una gran cantidad de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y refugio. El desplazamiento forzado de civiles se convirtió en una triste realidad en varias regiones de Vietnam. Al huir de las zonas de combate, las familias se encontraron enfrentando una realidad devastadora: la pérdida de sus hogares, sus posesiones y, en muchos casos, sus seres queridos. Muchos se vieron forzados a dejar atrás sus comunidades, sus raíces y todo lo que conocían, enfrentando un futuro incierto. Los desplazados a menudo se refugiaron en campamentos improvisados, ciudades y pueblos que no estaban directamente afectados por los combates, o incluso en países vecinos. Las condiciones en estos lugares de refugio eran difíciles, con escasez de alimentos, agua, atención médica y condiciones de vida precarias. El sufrimiento de los civiles desplazados se extendió mucho más allá de la duración de la guerra misma. Muchos se vieron atrapados en un ciclo interminable de desplazamiento, incapaces de regresar a sus hogares debido a la devastación y la inestabilidad persistente en sus regiones de origen.
Además, las secuelas emocionales y psicológicas de perder sus hogares y enfrentar la incertidumbre dejaron una marca duradera en la vida de estos desplazados y sus descendientes. Como si lo anterior fuera poco, Estados Unidos llevó a cabo intensos bombardeos sobre Vietnam del Norte. La estrategia militar estadounidense involucró una campaña de bombardeos intensos sobre Vietnam del Norte. Uno de los eventos más devastadores fue el Domingo Negro, que tuvo lugar en 1972. En este día trágico, cientos de toneladas de bombas fueron arrojadas sobre las ciudades de Hanoi y Haiphong en una operación que buscaba debilitar la moral del enemigo y presionar para negociaciones favorables. La ofensiva de bombardeos durante el Domingo Negro causó una destrucción masiva en las ciudades y provocó una gran pérdida de vidas civiles. Las infraestructuras vitales, como hospitales, escuelas y fábricas, sufrieron daños significativos, lo que agravó aún más la situación de la población civil. Los impactos directos e indirectos de los bombardeos dejaron una cicatriz profunda en la sociedad vietnamita, añadiendo más capas de dolor a un país que ya había soportado años de conflicto. La Guerra de Vietnam es famosa por ser uno de los conflictos bélicos en los que se dio un uso amplio del gas químico conocido como napalm. El napalm es un gel inflamable que se adhiere a las superficies y causa incendios extremadamente intensos. Fue utilizado en ataques aéreos y terrestres por las fuerzas estadounidenses en Vietnam, causando una destrucción masiva. El napalm se convirtió en un símbolo de la brutalidad y la devastación de la guerra, ya que causaba heridas terribles y quemaduras a quienes eran afectados por él. Las imágenes de víctimas de napalm, incluidos niños, con quemaduras graves se difundieron ampliamente y generaron un fuerte repudio y protestas contra la guerra en todo el mundo. Este conflicto que involucró a un gran número de soldados estadounidenses y tuvo un alto costo humano en ambos lados. Más de 2,5 millones de soldados estadounidenses participaron en la guerra, y lamentablemente, más de 58,000 de ellos perdieron la vida. Además, la guerra causó una devastación significativa en Vietnam y resultó en la pérdida de más de 1 millón de vidas vietnamitas. Entre las víctimas se encontraban tanto combatientes como civiles que sufrieron las consecuencias de los combates, los bombardeos y las tácticas de guerrilla empleadas durante el conflicto. Uno de los legados más sombríos de Vietnam fue la extensa colocación de minas terrestres en todo el país. Tanto los Estados Unidos como las fuerzas vietnamitas utilizaron estas trampas mortales como parte de sus estrategias militares. Estas minas, diseñadas para dañar o matar a quienes las activaran, dejaron una herencia de devastación humana y ambiental que continuó afectando a la población civil mucho después de que cesaran los combates. Millones de minas terrestres se esparcieron por los campos y los caminos de Vietnam durante el conflicto. Su objetivo era obstruir el movimiento del enemigo y dificultar sus avances. Sin embargo, el resultado fue una amenaza persistente para la seguridad de los civiles que regresaban a sus hogares, cultivaban tierras o simplemente intentaban vivir sus vidas normales. Las lesiones resultantes de las explosiones de minas llevaron a discapacidades permanentes, pérdida de extremidades y traumas físicos y emocionales. Las comunidades vivieron en constante temor de estas trampas ocultas, lo que limitó su capacidad para reconstruir y recuperarse de los estragos de la guerra. La presencia de minas terrestres también obstaculizó el desarrollo económico y social de Vietnam. La tierra contaminada con minas no podía ser utilizada para la agricultura o la construcción de infraestructura. Los esfuerzos humanitarios para despejar estas minas y ayudar a las víctimas continuaron durante décadas después del conflicto. El fin de la guerra se dio cuando el gobierno norteamericano aceptó firmar los Acuerdos de Paz de París, que establecían el alto al fuego en 1973. En marzo del mismo año, los últimos soldados de las fuerzas estadounidenses se retiraron de tierras vietnamitas, luego de 20 años de matanza. Los acuerdos firmados en 1973
marcaron el inicio de un alto al fuego que buscaba poner fin a las hostilidades y la intervención extranjera en Vietnam. Bajo los términos de los acuerdos de paz, se estableció que todas las partes involucradas en el conflicto detendrían sus operaciones militares. Estados Unidos, en particular, aceptó retirar sus tropas de Vietnam y poner fin a su participación directa en el conflicto. La firma de los Acuerdos de Paz de París no solo marcó el cese de las hostilidades, sino que también señaló el comienzo de un periodo de incertidumbre y desafíos para Vietnam. A pesar del alto al fuego, la paz no fue duradera y la lucha interna entre las facciones vietnamitas persistió, lo que finalmente culminaría en la caída de Saigón en 1975 y la reunificación del país bajo el gobierno comunista. La firma de los Acuerdos de Paz de París y el retiro de las fuerzas estadounidenses marcaron el fin de una era marcada por el conflicto armado y la devastación, pero también dieron paso a una nueva fase en la historia de Vietnam en la que el país buscaría sanar sus heridas y reconstruir su futuro. En los años que siguieron al cese de hostilidades en la Guerra de Vietnam, los sobrevivientes de ese conflicto enfrentaron desafíos devastadores tanto física como emocionalmente. La guerra había dejado una profunda cicatriz en el tejido social y en las vidas individuales de aquellos que vivieron sus horrores. Los veteranos de guerra regresaron a sus hogares con heridas visibles e invisibles. Muchos sufrieron discapacidades físicas permanentes debido a las heridas sufridas en combate. Las secuelas emocionales eran igualmente abrumadoras. El trastorno de estrés postraumático afectó a innumerables veteranos, provocando pesadillas, flashbacks y una angustia constante que dificultaba la reintegración en la vida cotidiana. Además de los veteranos, también estaban los civiles vietnamitas que habían vivido la devastación de la guerra en su tierra natal. Muchos perdieron a seres queridos, sus hogares y su sustento. Las secuelas del conflicto se extendieron a través de generaciones, ya que las toxinas utilizadas en la guerra, como el agente naranja, causaron defectos de nacimiento y problemas de salud crónicos en aquellos que estuvieron expuestos, afectando a niños y nietos. La sociedad en general a menudo no estaba preparada para enfrentar las complejidades de los problemas de salud mental que enfrentaban los sobrevivientes. La falta de comprensión y apoyo a menudo llevó al aislamiento social y a la marginalización de los afectados. Las historias de lucha y resistencia a menudo quedaron ocultas detrás de puertas cerradas. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, hubo un aumento en la conciencia pública sobre los desafíos que enfrentaban los sobrevivientes de la Guerra de Vietnam. Grupos de apoyo y organizaciones sin fines de lucro se formaron para brindar ayuda a los veteranos y civiles afectados. Se establecieron programas de salud mental y rehabilitación para abordar los traumas del pasado y ayudar en la reintegración a la sociedad. Los sobrevivientes de la Guerra de Vietnam demostraron una increíble resiliencia a pesar de las adversidades que enfrentaron. Muchos encontraron formas de sanar a través del arte, la escritura y la conexión con otros que habían compartido experiencias similares. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete. Por aquí te dejo otros videos que seguro que te gustan. Merece la pena verlos. Gracias por estar al otro lado y verlo hasta el final.